En esta práctica estudiaremos los medidores de flujo para fluidos compresibles, obteniendo datos experimentales para la calibración del tubo Venturi, placa orificio y tubo pitón. El equipo a utilizar es el siguiente: un supridor de potencia que posee dos escalas de 0 a 15 amperios y otro que posee de 0 a 25 voltios, un motor eléctrico que impulsará el aire por medio del conducto, un conducto de aire, un ventilador o turbina, un placa orificio de tipo concéntrico, un tubo Venturi, una cinta adhesiva, un tubo pitón, un soporte universal y un micromanómetro que posee 5 escalas porcentuales dadas en milímetros de agua. Antes de comenzar la corrida de la práctica se debe verificar el buen funcionamiento de los equipos, así como también el suministro de energía. El montaje del equipo se hará de la siguiente manera. Primeramente debemos desmontar la brida de conexión. El placa orificio estará situado en el tubo difusor, entre el tubo difusor y el conductor. Procedemos a quitar el conductor y ajustamos el placa orificio. Se ajusta el placa orificio con cinta adhesiva o tirro para así asegurarse que no existan pérdidas de flujo másico. Deben asegurarse de que el placa orificio esté bien acoplado. Ahora procederemos a acoplar el conductor de aire utilizando una brida de conexión y reforzando con cinta adhesiva. Siempre que utilicemos el micromanómetro debemos tener en cuenta que la aguja debe estar en el cero. Esto se hace dejando las mangueras en el mesón y mirando la pantalla, se lleva a cero con esto. El micromanómetro posee dos escalas. Para leer las medidas se debe utilizar el selector de rango. El selector de rango posee 5 rangos, los cuales van 1%, 3%, 10%, 30% y 100%. Cuando seleccionamos el rango 1%, se debe leer en la escala superior, siendo la mayor medida 1 milímetro de agua. Por lo tanto, los valores intermedios serán 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 milímetros de agua. Si la medida es mayor a 1 milímetro de agua, debemos ubicar el rango en 3%. Entonces, leemos en la escala inferior, la cual será 1, 2 y 3 milímetros de agua. Si la medida se sale del rango, debemos ubicar el selector de rango en 10% y leemos en la escala superior los valores, los cuales serán 2, 4, 6, 8 y 10 milímetros de agua. Si la medida es aún mayor, debemos ubicar el selector de rango en 30% y leemos en la parte inferior, siendo estas medidas 10%, 20% y 30%. Para una medida aún mayor, debemos colocar el rango en 100% y leemos en la escala superior estos valores, serán 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros de agua.
siendo esta la mayor presión medida con el micromanómetro. Se debe recordar que si el dial se desplaza hacia la derecha, las presiones se deben leer negativas, siendo las positivas del lado izquierdo. Antes de obtener los datos experimentales y comenzar la corrida, debemos ubicar las tomas de presión que serán aguas arriba y aguas abajo. Esto se hace a un flujo másico constante. Tenemos el rheostato y ajustamos a 7 voltios. Se tomarán las presiones en cada abertura de tomas de presiones para así ubicar la mayor presión y la menor presión. Esta será H1 y H2. Ahora que ya tenemos fijadas H1 y H2, vamos a proceder a hacer la corrida. Esto se va a hacer variando el voltaje de 2 en 2. Comenzaremos en 8. Después lo hacemos en 10, 12, 14 y 16. Vamos a comenzar con 8. Ya, porque si no lo vamos a llevar. Luego que tenemos el motor encendido, con una manguera de presión, vamos a tomar la presión en H1. Teniendo en cuenta que las demás tomas de presión deben estar cerradas. En el micromanómetro vamos a observar el primer registro de datos. Lo mismo vamos a hacer para la toma de presión en aguas abajo. Vamos H1 y donde tenemos ubicado H2, que va a ser esta abertura, vamos a tomar la siguiente presión. Observamos la siguiente medida. De igual manera, debemos obtener el delta de presión. Esto se hace colocando las dos mangueras en H1 y H2 y leyendo el micromanómetro. Al finalizar la obtención de los datos experimentales, procederemos a llevar el rheostato a 0 y apagarlo. Vamos a retirar el placa orificio para la siguiente experiencia. La corrida con el medidor tubo Venturi procedemos de igual forma como se hizo con el placa orificio. Desacoplamos el conductor de aire y acoplamos el medidor, en este caso el tubo Venturi, con la parte cónica más pequeña al conductor de aire, unidos a través de una brida de conexión. Luego de que tenemos acoplado el medidor tubo Venturi, procedemos de igual forma como hicimos para el placa orificio. Encendemos el micromanómetro y tomamos las diferentes presiones en los diferentes conductos. H1 será H1 la mayor presión tomada y H2 la menor. Luego, identificado H1 y H2, se procede a la medición de la presión, colocando la manguera en el ducto donde se indique. Y de igual forma se va a hacer a tomar H1 y H2 y el delta, como se hizo anteriormente, a diferentes voltajes. Para calcular el flujo máximo en el sistema, vamos a proceder a realizar la medida con el tubo pitón. Para esto debemos colocarlo
el tubo pitón en el centro del tubo difusor. Luego de montado el tubo pitón, procedemos a encender el rheostato variando el voltaje de 6, 8, 10, 12, 14 y 16 y vamos a medir la presión de impacto y la presión estática. Asimismo, se va a medir la diferencia de presiones en el tubo pitón. Para el perfil de velocidad del flujo máximo, procedemos a fijar un voltaje constante. Luego, vamos a mover el tubo pitón en forma radial a lo largo del tubo difusor. Para esto vamos a medir la caída de presión colocando las tomas del micromanómetro en la presión de impacto y estática para calcular el delta H.